El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Consideraciones a tener en la elaboración de procedimientos de limpieza y sanitización. Este es el 37º de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de personas. Este webinar será impartido por el licenciado Miguel Portillo, quien es químico farmacéutico con experiencia en la implementación y certificación de sistemas de calidad basados en buenas prácticas de manufactura, calificación y validación de sistemas críticos. Es auditor de calidad, además posee experiencia en funciones multidisciplinarias en la producción industrial de fabricación, empaque, control estadístico de calidad en procesos, almacenamiento, control final y distribución de productos relacionados a la salud y afines. Si tiene preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que les será compartido en el chat. Cedemos la palabra al licenciado Miguel Portillo. Muchas gracias. Hola, hola, buenos días a todos. En primer lugar, pues gracias al Ministerio de Economía y a través de su equipo técnico, la licenciada Mónica Suncín, la licenciada Ana Márquez, por haberme tomado en cuenta para poder participar este día con este tema que de alguna manera a todos nos está afectando en estos momentos. De hecho, algo importante porque al final, increíblemente, yo soy un sobreviviente del coronavirus. Entonces, eso de alguna manera lo vuelve a uno más sensible en todos estos temas. Así es que nosotros, pues en este rubro, la profesión químico farmacéutico, de alguna manera tenemos un grado de cierta sensibilidad hacia este tipo de temas, dado que en nuestra carrera profesional y laboral, de alguna manera, estamos vinculados y relacionados a todo esto, ¿verdad? Bueno, para empezar, pues como decía el tema, pues vamos a tomar algunas consideraciones que son hasta cierto punto, pues sencillas y complejas. Esa dualidad, ¿por qué sencillas? Porque al final es un método de detección que probablemente cada uno tendrá que realizar en los diferentes rubros o tipos de empresas en las cuales ustedes manejen, pero quizás complicado sería por el tipo de empresa, o sea, qué es las actividades, cuáles son sus diagramas de trabajo dentro de cada uno de las instituciones que ustedes representan. Entonces vamos a tratar de organizar un poco las ideas, porque aquí no hay una bibliografía, no hay un documento, no es por arte de magia que vamos a bajar un procedimiento, un documento, y ese es el que vamos a presentar al Ministerio de Trabajo en las auditorías, no. Este es un trabajo que se tendrá que realizar cada una de las empresas con un equipo multidisciplinario, porque ya van a ver que esto no depende solamente de una persona. Bueno, para continuar, vamos a ver. Vamos a tratar 3 puntos en esta charla. Uno que es importante, probablemente he estado un poco pendiente de la programación o de la calendarización de las actividades que ha hecho el Ministerio de Economía y pues probablemente ya hayan tenido un acercamiento con algunos de estos temas, especialmente que es generalidades sobre virus, pero para mí es bien importante que conozcamos un poco aspectos físicos, biológicos, de una manera muy general, para poder entender qué es lo que vamos a hacer, por qué decidimos hacer algo en una limpieza. Luego vamos a tratar de definir también algunas
como son como tres características, tres especificaciones muy específicas de este virus, específicamente del COVID-19, que es de la familia del coronavirus. Y luego pues vamos a hablar cómo vamos a desarrollar un procedimiento. En este caso yo lo colocaba por un procedimiento operativo estándar, que ese es lo que nosotros en la rama farma estamos familiarizados. O sea, decimos un procedimiento operativo y estándar es porque siempre tiene que hacerse de la misma manera. Bueno, en las generalidades, pues quisiera mencionar un poco ahí, esto lo podrán encontrar en cualquier bibliografía, en Google o en cualquier otro navegador. Y dice que un virus es un tipo de germen, los cuales causan, estos tipos de virus causan resfriados, varicela, las paperas, la gripe y otras enfermedades, dice. Lamentablemente, los antibióticos no pueden curar las enfermedades causadas por estos virus, como lo hacen originalmente con las bacterias. Entonces, ¿quién destruye o quién nos defiende de los virus? Pues el primer punto de ataque para este tipo de gérmenes es nuestro propio sistema inmunológico. Y de ahí pues que viene toda esta información de que hay que mejorar nuestro sistema inmunológico, de comprar vitaminas y otros suplementos que obviamente van a ayudar a combatir este tipo de virus. Pero no solo eso, ese es el primer punto de ataque. Luego vamos a encontrarnos con medicamentos antivirales y también las vacunas. Aquí, para hacer una diferenciación sencilla, los medicamentos antivirales son aquellos que se van a utilizar ya en el momento que nuestro cuerpo ya esté infectado por estos virus. Entonces lo que hacen es, pues así de alguna manera bien general, disminuir la replicación de estos en nuestro organismo. Y obviamente ahí van disminuyendo los síntomas. En cambio de la vacuna es todo lo contrario, esta se coloca antes. Esto es como un sistema preventivo para que cuando nos llegue el virus, pues o no nos afecte en ninguna manera o nos afecte en una categoría muy inferior. Ahora, el problema que tenemos actualmente y que, bueno, se oyen muchas noticias en diferentes medios de comunicación, es que todavía no tenemos una evidencia científica pura de que exista ya un medicamento antiviral o una vacuna para el coronavirus, para el COVID-19. Entonces, ahí está la preocupación, pues que todos los que nos hemos infectado de alguna manera, se nos volvió un poco difícil porque, como dijimos, el primer punto de ataque es el sistema inmunológico y si no lo tenemos preparado, obviamente a estas personas pues va a afectar unos más y otros menos. Ahora, como les decía, antes de que hablemos de cómo vamos a desarrollar las limpiezas, para mí es bien importante que ustedes en general, me imagino que habrá de todo tipo de industria en esta reunión, es necesario que conozcan un poco algunas especificaciones de este virus. Una de las cosas quizás más importantes que debemos de conocer y que es lo que nos mencionan por ahí en todos los medios de comunicación, es que estos virus son tan pequeños, obviamente, que no los podemos ver a la vista común o al ojo humano. O sea, estos virus pues oscilarán entre un tamaño de 0.08 a 0.2 micras. Y para que ustedes se hagan una idea, o sea, hagan un escalonamiento de esta medida que yo les estoy diciendo, una aguja, una simple aguja de coser, no sé, más de alguna vez han visto una aguja. Entonces, el diámetro de esa aguja es de 0.4 milímetros. Eso equivale en micras a 400 micras. Entonces, para que ustedes tengan esa relación, que una aguja, que sí la podemos ver a los humanos, mide 400 micras
y estos virus oscilan entre 0.08 a 0.2 micras. Entonces, si nosotros asociamos este tamaño con todo lo que nos mencionan en la televisión, vamos a comprender todos esos mensajes que nos dicen que, por ejemplo, que las mascarillas quirúrgicas no nos impiden que nos contaminemos con este virus. Si bien es cierto, por ahí mencionan en algunos spots o algunas revistas que lo que ayuda es a disminuir la probabilidad del que esté infectado contamine al vecino. Eso es lo que hace este tipo de mascarillas. Pero sin duda alguna, para que nosotros nos protejamos, no tienen mayor función, porque si ustedes ven los tamaños que tiene este tipo de virus, son tan pequeñísimos que pueden ingresar por cualquier arista de la ubicación de la mascarilla. Entonces, eso es un punto que probablemente diferamos en algunos de ustedes conmigo, pero es un punto que yo todavía discuto si en realidad qué tan eficiente es colocarse este tipo de mascarillas en realidad. Y probablemente habrán discusiones a nivel técnico, científico, pero conociendo todos estos valores uno queda con ciertas inquietudes. Ahora, si ustedes se recuerdan o han visto en televisión, lo que menciona es que este virus, obviamente como está incubado dentro del organismo, dentro del ser humano, la persona infectada lo que hace para contaminar al otro, o sea, al vecino, es prácticamente cuando tose, cuando estornuda o cuando hablamos fuerte, porque vemos algunas personas que tenemos la dificultad que hablamos fuerte. Entonces, de alguna manera se escapan esas gotitas, que también son muy pequeñas, y ahí viene la posibilidad de que yo esté contaminando al vecino que tenga a la par. De todo esto es que nace también aquella regla pues que nos van mencionando, que nos están queriendo inculcar, o sea, esta es cultura del distanciamiento social. Entonces, cuando nosotros pues expulsamos estas gotitas a través de estos tipos de actividades, tosiendo, estornudando o hablando fuerte, es que nosotros permitimos o damos la posibilidad de que contaminemos a otra persona cuando estas gotitas son inhaladas y llegan a los pulmones. O probablemente cuando nosotros también estornudamos o hablamos fuerte y esas gotitas quedan en un material inerte, ya sea en una computadora, en una herramienta, en una mesa, en el mouse, en un mueble de cocina, o sea, para todos aquellos que elaboran alimentos y que no se colocan mascarilla, ahí van esas gotitas. Entonces, de ahí es que tenemos que tomar mucha conciencia de que las personas tienen que culturizarse a llevar ese cubrebocas prácticamente hasta que no tengamos los medicamentos que anteriormente habíamos hablado. Y aquí surge otra discusión, o sea, si ustedes han visto también siempre en los medios de comunicación, hablan de que lo ideal es la mascarilla N95. Entonces, el problema es que las N95 como tal, si ustedes cuando compran este tipo de mascarillas deberían de buscar o la persona que se las vende la ficha técnica o las especificaciones y podrán ver que esta mascarilla simplemente tiene una eficiencia del 95% para partículas de 0.3 micras. O sea que está hablando de un valor todavía más alto de lo que probablemente miden los virus. Entonces aquí volvemos a lo mismo y es por eso que también esto tiene un poco de relación con todo lo que vemos en televisión. O sea, si ustedes se fijan, en ningún momento, al menos en lo que yo he visto, si no corríjanme ustedes más adelante, ya cuando tengamos las preguntas, pero en ningún spot o en alguna información, yo he visto que diga que la mascarilla es 100% eficaz. ¿Por qué? Porque también tenemos estos valores. Entonces, aunque sea muy mínimo, siempre va a existir la posibilidad. O sea, la mascarilla no es la solución prácticamente. Y por aquí quiero ir aterrizando porque por ahí vamos con el objetivo de esta charla, porque ahí van los coadyuvantes como la limpieza para poder sinergizar la función o la eficiencia que nos da, parte que nos da esta mascarilla.
Entonces, esta es una reflexión que tenemos que hacer porque, y en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, porque aquí nos vamos, que la mascarilla tendría que ser abonado para poder lograr o mejorar esa prevención. Tendríamos que estar acompañados de aquella parte que se llamaría higiene personal, el distanciamiento social y el mantenimiento de la limpieza en las áreas o lugares de trabajo o en nuestra casa también, o donde habitamos. Así es que por ahí vamos aterrizando ya nuestro objetivo. Vamos. Bueno, perdón. Y todo esto que les estoy mencionando no es algo que yo me lo he inventado. Por ejemplo, aquí les dejo el link. Bueno, en la presentación cuando se las compartan pueden buscar ese link que es de la Organización Mundial de la Salud, y todo lo que yo les estoy mencionando ya ellos lo habían investigado. Entonces, la relación que teníamos, por ejemplo, que si estábamos hablando que la mascarilla no era la eficiencia 100% y mucho menos la quirúrgica, ya no se diga cuando nosotros no utilizamos mascarilla. Y esto sí nos complica un poco. Y aquí hablábamos de las personas, por ejemplo, yo me preocupo hoy que ya soy un sobreviviente de esta enfermedad. Me preocupo, por ejemplo, cuando se va a comprar un alimento. ¿Qué pasa con estas personas que están preparando el alimento y que no tienen mascarilla? Y que probablemente existe la posibilidad que puedan toser, hablar o hasta estornudar encima del alimento. Entonces, aquí viene lo complicado de este virus, que el virus con estas gotitas que se transporta a través de estas gotitas de saliva y que llegan a superficies diferentes, donde en el ámbito, en el ambiente donde yo estoy laborando, donde yo estoy viviendo, tenemos otra dificultad, que estas gotitas van a variar su vida dentro en diferentes tiempos, dependiendo del material. Entonces, aquí, por ejemplo, les traigo un ejemplo que estaba en la misma página de la Organización Mundial de la Salud, que decía que, por ejemplo, este virus, a través que viaja por estas gotitas, cuando se queda adherido o queda en la superficie de diferentes materiales, tiene diferentes horas de vida. Por ejemplo, hablaba que en el cobre tiene 4 horas, en el cartón 24 horas, en el plástico y acero inoxidable 72 horas. Y esto sí me preocupa porque regularmente la mayoría de equipos o accesorios que se utilizan en la cocina, y me refiero a cocina ya profesional, en un restaurante, en un comedor, en un restaurante de comida rápida, son de acero inoxidable. Entonces, esto me está dando la pauta a mí también para ir formando ese procedimiento de limpieza, que quiere decir que en este tipo de empleos o de lugares de trabajo, la limpieza tendrá que ser con diferente frecuencia a otros que probablemente no tengan este tipo de material dentro de sus áreas. Entonces, de ahí la importancia que yo quería que conocieran esto, que probablemente ya se los mencionaron, pero que todo esto tiene cabida para poder formar ese procedimiento, o sea, para que ustedes puedan desarrollar algo que en realidad sí le funcione para prevenir la contaminación del coronavirus o del COVID-19 a otras personas. Entonces, ya terminando con esta parte, la composición propia de este virus, y que no es que yo lo haya investigado porque no es mi rama, la parte microbiológica o viral, pero esto se encuentra esta información y, por ejemplo, toda la bibliografía que yo les traigo de esta primera parte es de la Organización Mundial de la Salud, y de manera genérica vamos a encontrar que ese virus, ese que tienen en su pantalla en este momento, está compuesto tres partes importantes y generales. Uno es su material genético ARN. Dos, la parte proteínica, que es la que le da vida para que le ayude a replicarse también en nuestro organismo. Y tres, una membrana que lo cubre y es la que lo protege, que es lipídica. Y cuando yo hablo de lípidos, hagan de caso que hablamos de grasas. Entonces, aquí viene
aquella incógnita y muchas veces las personas preguntan, bueno, ¿y cómo es que se destruye el virus cuando nos aplicamos agua y jabón? Pues ustedes saben que el agua con jabón hace eliminar grasa. Ustedes cuando se lavan las manos, están cocinando, están trabajando en un vehículo y se les queda grasa en las manos, pues agarran su jaboncito y agua para generar la espuma y empiezan a restregarse las manos y ahí se va disolviendo y arrastrando toda esa grasa que tenían en sus manos. Pues lo mismo pasa con el virus. Ustedes destruyen o arrastran esa membrana de grasa del virus, por lo tanto el agua con jabón ingresa a la parte interna del virus, que sería la parte proteínica y la parte genética, y automáticamente ahí destruyen de manera general lo que es el virus. Y así tienen las diferentes, así son los mecanismos de acción de los diferentes químicos que nosotros utilizamos. O sea, en el caso del alcohol, que es lo recomendable al 70%, o sea, y esto es por una cuestión de que el agua ayuda a solubilizar, porque si solo fuera el alcohol probablemente fuera más dificultoso. O sea, cuando nosotros decimos alcohol al 70%, queremos decir que esa composición, ese frasco que ustedes tienen, ese litro, galón, lo que sea, lleva 70% de alcohol etanólico, o sea, etanol, y el otro 30% lo llevan de agua. Entonces, lo que hace el alcohol es solubilizar la grasa, esta misma membrana lipídica, y al solubilizarla queda desprotegido el virus y ahí entra el alcohol con el agua y ahí prácticamente se destruye. Los desinfectantes tienen un mecanismo de acción muy diferente y dependiendo del tipo de desinfectante que utilicen, estos van a actuar a través de la proteína. O sea, claro, destruyen la membrana, pero en la proteína del virus pueden coagular esa proteína, pueden precipitarla, pueden oxidarla y pueden pasar muchos mecanismos químicos que son los que van a hacer que muera el virus. Entonces, todo esto, si ustedes se fijan, lo que va a hacer es alterar la permeabilidad de esa membrana lipídica y permite que atraviese hasta lo que es la parte interna del virus y ahí se destruye. Ese es el mecanismo de acción de la mayoría de sustancias. Ahora, ¿qué tipos de sustancias? Pues habrán muchas en el mercado. O sea, habrán una cantidad de desinfectantes o antisépticos, o sea, que se pueden utilizar. Aquí yo les menciono uno solo por mencionar: el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético, el amonio cuaternario, que es el que está muy de moda, la lejía, la clorhexidina, el amonio cuaternario. Perdón, lo repetí ahí. Pero entonces, ustedes me podrían preguntar, ¿y cuál es el que yo escojo? ¿O cuál es el que mejor me funciona? Pues en realidad la respuesta la tendrá que buscar usted mismo, porque dependiendo qué es lo que va a sanitizar, probablemente va a buscar su químico o su desinfectante. Un ejemplo, por decirles, las personas que trabajan en el área de alimentos, sería imagínense que la superficie de algún tipo de plancha donde cocinan los alimentos, habría que estarla limpiando con lejía. Uno, que probablemente lo que va a hacer es oxidar el material metalúrgico que tenga ese accesorio o esa cocina, porque la lejía es corrosiva. Entonces, aparte de que, o sea, le va a solucionar el problema de desinfección, pero le va a dañar el equipo, entonces no le conviene. Otra cosa sería que también deje un mal sabor a la comida, porque la lejía que se penetra y queda un olor hasta cierto punto desagradable. Entonces, la lejía, a pesar de que es de las más baratas, no me conviene en ese tipo de sanitización o desinfección. Entonces, por ahí me puede interesar quizás el peróxido de hidrógeno, que el peróxido de hidrógeno, al estar en contacto con el agua, termina desprendiendo un hidrógeno y termina convirtiéndose en agua. O sea, que al final no es tóxico. O sea, es más amigable con las sustancias. Entonces, dependiendo de o sea, todo esto ustedes lo tendrían que investigar en el momento que compren con su proveedor para qué es lo que ustedes quieren desinfectar. Si me preguntan a mí, por ejemplo, para el ingreso a una vivienda o una instalación,
en esas bandejas que ponen donde uno coloca los zapatos, pues yo ocuparía lo más barato, que sería la lejía, ¿verdad? En mi caso personal, pero probablemente otras personas busquen el amonio cuaternario. Entonces, todos esos detallitos ustedes los van a ir sacando a poco, dependiendo su rubro de trabajo. Ahora, estos químicos también hoy los han mejorado, o sea, cada vez va evolucionando. El detalle es que cuando nosotros rociamos o aspersamos este tipo de desinfectantes, lo que hacemos es lo que ustedes ven ahí en esta imagen, que ven gotitas en diferentes partes de la superficie, pero esto obviamente no cubre toda la superficie. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto? Que a pesar de que yo haya rociado o haya hecho una aspersión de este desinfectante en una superficie, yo tengo que ayudarme de una fricción mecánica para cubrir los espacios que no lograron cubrir el desinfectante. Entonces, los desinfectantes modernos, o sea, algunos, y yo he estado leyendo por ahí en internet, que ya vienen incorporados con un tensoactivo o con un detergente, si lo queremos llamar de alguna manera común, que esto lo que hace es disminuir o ayudar, mejor dicho, para no decir disminuir la tensión superficial, ayuda a que esto se distribuya o que las gotas sean más grandes o que sea un film o una capa directa sobre la superficie. Entonces esto favorece porque ya no hay espacios donde quede sin desinfectarse. Bueno, eso era la parte que consideraba yo de que tenían que tener un poco claro eh, del por qué hay que conocerlo y qué nos sirve para que nosotros tomemos como características principales a la hora de desarrollar nuestros procedimientos de limpieza o sanitización en nuestras áreas laborales, en nuestras empresas, inclusive en nuestras casas. Ahora, aparte de todo eso, de que vamos a hablar de limpieza, recuerden que lo mejor es prevenir, ¿verdad? O sea, si yo tengo ya, o sea, estamos diciendo de que este procedimiento de limpieza y sanitización es porque creemos o porque va a haber la posibilidad de que va a llegar una persona, un empleado a nuestras empresas contaminado con el coronavirus. O sea, para eso se está desarrollando estos procedimientos. Porque si nosotros pudiéramos asegurar al 100% de que no vamos a permitir el ingreso a nadie contaminado, obviamente no tendría que estarme preocupando tanto por las limpiezas de internas. Entonces, como esto es bien difícil de controlar, o sea, digamos casi imposible, porque tenemos la variante de este virus, que hay personas que son asintomáticas, o sea, que no dan ningún tipo de señal que vengan contaminadas, entonces, pero sí andan el virus. Y ese virus, cuando tosen, cuando hablen fuerte o cuando estornudan, contaminan al vecino y a ese vecino sí salió que le iba a afectar. Él no es asintomático. Es de las personas que inclusive hasta necesitan oxígeno. Entonces, la menor manera es como ir disminuyendo durante la cadena de ingresos, o sea, a nuestras áreas de trabajo, eh, esa posibilidad de que entren estas personas. Solo imagínense, pongámonos a pensar en los centros comerciales, ¿cómo se va a controlar esto? O sea, probablemente nosotros en una empresa que tengamos 50 empleados y que nos conocemos todos, consideraría yo que es un poco más fácil, pero en un centro comercial, en un restaurante, es complicadísimo. Entonces, una de las maneras de prevenir, o sea, de ir disminuyendo ese riesgo y facilitando la prevención es siempre tomar la temperatura, que es casi un índice de todos los que no son asintomáticos que están contaminados. Otro índice sería también no de permitir el ingreso a personas o empleados que vayan con gripe o con tos. De hecho, yo conozco algunas empresas que han establecido cuartos, tiendas de campaña o algún área aislada previo al ingreso a la empresa, donde se vigila o se supervisa a cada uno de los empleados que va ingresando a la empresa. A estas áreas le llaman griparios. Entonces, esos son tips que a usted le va a ir disminuyendo. No le quiero decir que el 100% se va a eliminar la posibilidad, eso es mentira, pero sí le va a ir disminuyendo el riesgo poco a poco de que no permita entrar gente contaminada.
Entonces, ahora, teniendo esos puntos que digamos, vamos disminuyendo desde la parte externa, o sea, desde la calle hasta entrar a la empresa, vamos disminuyendo la posibilidad de que llegue gente contaminada. ¿Qué más tengo que hacer? Porque más de alguna persona se me va a ir. Entonces, aquí es donde viene lo que yo les decía al inicio, que no hay nada por escrito y no es por arte de magia. Estos procedimientos, que son los mismos procedimientos que les va a querer revisar el Ministerio de Trabajo cuando lleguen a hacer las auditorías. O sea, porque esto va a ser supervisado, no crean que queda así nomás. Es porque hay que tener un procedimiento solo por tenerlo. No, uno, o sea, tiene dos objetivos. Uno es en realidad proteger a mi empleado y a los clientes, porque en aquellas empresas que ingresa y sale personas externas a las áreas de trabajo, entonces protejo clientes, y el otro es también cumplir con las normas o con la parte reglamentaria que está exigiendo hoy por hoy para esta pandemia en nuestro país. Entonces, ¿cómo empiezo? O sea, la pregunta del millón, ¿qué hago? Uno, bueno, hay que formar equipos multidisciplinarios, porque obviamente, a pesar de que yo sea un gerente de una empresa, probablemente va a ser difícil que yo conozca todititas las actividades al 100% que se desarrollan dentro de mi empresa. Entonces hay que formar equipos. Estos equipos tendrán que elaborar como checklists o flujogramas donde se pueda establecer todo el conocimiento de las rutas de trabajo, donde se incluya el flujo de las personas, el flujo de los materiales y todo lo que conlleva donde ustedes laboren. Y esto va a ser muy complicado o tal vez más sencillo dependiendo el tipo de negocio. Entonces, imagínense en un hotel, pues obviamente tendrán que revisar todos los flujos y actividades que se den en el hotel. Igual en un restaurante, tendrán que revisar tanto las materias primas como son los alimentos, las personas que entran, la limpieza de las, por ejemplo, se me ocurría cuando esto ya se reactive, la limpieza de los menús que todo mundo toque, que les aseguro que eso nunca lo han limpiado o la mayoría de restaurantes no los limpia y se van de mano en mano. Y tenemos un problema de culturalización de la higiene en este país. Entonces, todos esos detallitos tendrán que irlos revisando en estas rutas de trabajo, en estos flujos, dónde están los posibles puntos. Ahora, en una empresa que entrega domicilio, que se va a exponer directamente también, por ejemplo, a potenciales contaminados cuando vaya a entregar a una casa, a una empresa, en una bodega. O sea, todas las empresas tendrán que buscar o tendrán que conocer, si es posible, al 100% esas rutas o esos flujos. Ya no sería, imagínense, en un hospital, consideran ustedes cómo sería investigar estos flujos y la delicadeza, porque hay más probabilidad que esté la gente, o sea, siempre va a haber gente contaminada adentro. Entonces, estos flujos hay que conocerlos. Ya conociendo esos flujos, ustedes van a saber quiénes son los que entran, cuáles son los procesos que se dan dentro de la empresa y cuáles son las salidas. Y dentro de cada una de esas etapas, ustedes van a tener que identificar cuáles son aquellos puntos críticos o potenciales riesgos donde se puede dar la contaminación con el coronavirus. Y esto sí es importante porque alguien me hacía una pregunta hace la semana pasada. Imagínense una bodega de no sé cuántos metros, pero de altura, pónganle que tiene racks hasta de 7 metros y la altura total de la bodega es de 10 metros o 9 metros. Entonces me hacía la pregunta el jefe de la bodega, mire, licenciado, ¿y cómo vamos a hacer para sanitizar el techo? Y entonces yo le preguntaba, ¿y usted considera que el techo es un punto crítico o un potencial de riesgo para la contaminación con el coronavirus? ¿A sus empleados? Le decía yo. No, me decía. O sea, ahí es donde es bien importante que ustedes tengan todo esto, o sea, que vayan haciendo esta investigación desde la A hasta la Z en su empresa, donde van a encontrar cuáles son esos puntos potenciales. Y hasta que los identifiquen, es que ustedes ya pueden generar una estrategia tanto de limpieza y sanitización para disminuir, porque no, o sea,
con estos procedimientos de limpieza no vayan a creer que se elimina al 100% la posibilidad de contaminación. No, pero sí vamos a disminuir en un gran porcentaje la probabilidad. Entonces, esto es bien importante. Aquí van los primeros tips para que ustedes puedan elaborar estos mismos procedimientos. Entonces, ya conociendo las rutas, ¿cómo empiezo un procedimiento? O sea, ¿qué debería de llevar un procedimiento? Y muchas veces los que no estamos familiarizados con los sistemas de calidad, probablemente espero que existan personas que están al otro lado de la computadora que tengan ya un sistema de calidad implementado en su empresa. Y entonces ya estas personas sabrán qué es un procedimiento, cómo se lleva, los registros, pero habrá empresas que no tienen todavía ese potencial de haber implementado un sistema de calidad. Entonces, pero tendrán que hacerlo porque hoy el Ministerio de Trabajo se los está exigiendo. Entonces, veamos qué es lo que debe de incluir. O sea, y esto es, bueno, empecemos con una definición de un procedimiento. Dice que el procedimiento son documentos que proporcionan las instrucciones necesarias para la correcta ejecución de las actividades administrativas o técnicas. En este caso son técnicas. O sea, una limpieza, una sanitización es técnico. Y habla ahí, le pongo en color rojo, correcta ejecución. O sea, esas instrucciones las vamos a ejecutar correctamente. Y quizás aquí me faltó una palabra. Me faltó decir estandarizadas. O sea, que siempre se deben hacer por igual. O sea, no debe de variar. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar este procedimiento? O sea, o estas instrucciones que vamos a tener y que vamos a, bueno, primero que van a ejecutar las personas y segundo, que son las que nos va a revisar el Ministerio de Trabajo. Pues vamos a decir que en general estos procedimientos deben de tener en un sentido muy amplio qué se debe hacer, cuándo, cómo, dónde se hará y quién deberá de hacerlo. Veamos cada una de estas partes. ¿Qué se debe de hacer? Pues bueno, tenemos que tener la explicación en estos documentos si vamos a empezar con una limpieza del piso, luego vamos a trapear, luego vamos a seguir con las paredes, luego vamos a seguir con los techos, o vamos a hacer lo inverso. Por ejemplo, imagínense, pongámonos a pensar, hagamos un ejercicio. Yo limpio el piso, el techo, limpio el piso, paredes, ventanas, puertas. Y después limpio los muebles. No existirá la posibilidad de que yo al limpiar el mueble arrastre un contaminante, un posible contaminante hacia el piso, y ya en el piso la persona que transita ahí la va a trasladar a otras áreas y así se va a ir dando poco a poco esa contaminación. Entonces, todo esto tiene una lógica. Entonces, entonces empezamos mejor, primero por los muebles, quizás después por las paredes, y por último el piso, porque todo lo que hemos estado limpiando, todos los alrededores que van a ir a caer a la parte más, sería inferior o la más baja, ahí dejo por último. Entonces, todo esto es lo que ustedes tienen que tener un poco de lógica, o sea, tener que pensar cuáles van a ser todos los pasos en ese orden cronológico, o sea, cronológico y lógico, que van a desarrollar esa limpieza y sanitización de sus áreas, de sus equipos, de sus herramientas. Y todo esto que yo les estoy explicando tiene que ser lo más comprensible, porque el que elabore el documento no va a ser el que lo va a ejecutar. El que lo va a ejecutar es la persona que ustedes designen. Y muchas veces a estas personas les cuesta entender. Algunos probablemente tendrán dificultad que no puedan ni leer un documento. Entonces les va a tocar explicarles al pie de la letra cada uno de estos procedimientos. El cuándo. Cuándo se refiere a la frecuencia con que lo vamos a hacer. Si lo vamos a hacer antes de ingresar a la empresa, a media jornada, al final de jornada. Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en lo que yo les decía, y aquí tiene un poco de relación. Aquí tenemos que mezclar diferentes aristas, por ejemplo, la supervivencia del virus en algunos materiales. O sea, hablábamos que en el acero inoxidable puede vivir mucho tiempo, entonces ahí hay un riesgo. Y si yo trabajo mi restaurante, todos los equipos, todos los accesorios son de acero inoxidable, probablemente mi frecuencia de limpieza no va a ser la misma a una empresa
que simplemente pase sentado yo trabajando en una computadora y que no me mueva de esa área. Entonces, todos esos detallitos ustedes los van a ir analizando, comprendiendo y aterrizando cuál va a ser la mejor manera o en el qué tiempo ustedes van a tener que estar realizando la limpieza. Solo pónganse a pensar en un centro comercial que entre y sale las personas. ¿La frecuencia será la misma para una maquila? Probablemente no, porque la probabilidad que ingresen más contaminantes es muy abismal la diferencia con respecto al centro comercial con la maquila. El cómo, pues el cómo nos referimos a qué tipo de instrumentos van a utilizar, si van a utilizar químicos, si el químico va a ser un amonio cuaternario, si va a ser alcohol, si solo va a ser agua con jabón, si este agua con jabón lo voy a aplicar con un trapeador, con un dispensador, con un atomizador, si es un químico, voy a utilizar un aspersor, un nebulizador, por ejemplo, para aires grandes, que es bien difícil estar limpiando muchas superficies que no puedo ingresar con un trapeador o con un paño, entonces puedo ocupar un nebulizador. Y es lo que ustedes ven, por ejemplo, que están haciendo unas alcaldías con estas motobombas que tienen un dispositivo para sprayar, que eso tiene un mayor ángulo de contacto de lo que spraya y obviamente una mayor superficie de contacto del desinfectante donde yo estoy aventando o distribuyendo este tipo de químico. Entonces, el cómo se refiere, qué es lo que yo voy a utilizar para hacer la limpieza y sanitización que voy a describir en el procedimiento. Ahora, algo muy importante, y aquí hago un comercial por si les interesa, porque también tengo una amiga que está trayendo todo este tipo de kits. Si hablábamos al inicio, la importancia de que yo seleccione un químico específico dependiendo mi área o mi rubro, también consideren muy importante de lo que les están vendiendo la concentración de ese químico, porque la concentración lleva al tiempo de contacto que debe estar con este germen. Entonces, si tenemos la concentración adecuada del químico, probablemente tengamos un éxito a la hora de desinfectarlo. Pero si la concentración no es la adecuada, obviamente vamos a tener dificultad y no podemos, o probablemente no podríamos tener el resultado esperado. Entonces, ¿qué es lo que hoy o lo que ustedes deberían de exigir cuando compran químicos a sus proveedores? Pues que le hagan una verificación de la calidad de ese químico. Y hoy en el mercado ya existen estas tiras, por ejemplo, lo que ven ustedes en la parte superior, estas tiras, por ejemplo, que son tiras, son unos pedacitos de papel que usted la sumerge en el químico y le da un color. Entonces ese color le dice qué concentración está su químico. Entonces esa es una verificación de calidad, que en el caso de nosotros los farmacéuticos estamos acostumbrados a hacerlo para todas las materias primas que nos ingresan en un laboratorio, porque no podemos ocupar ninguna materia prima ni ningún producto sin que se haya verificado la calidad. Entonces, hoy que esta situación es súper delicada, es bien importante que ustedes exijan a su proveedor que si en la etiqueta dice que la concentración es 70% de alcohol, le verifique o que le ayude, cómo va a verificar, cómo va a comprobar usted que en realidad lo que le está vendiendo es un alcohol al 70%, porque eso queda prácticamente a la conciencia de la persona que se lo está vendiendo y Dios, porque de ahí nadie más sabe si en realidad lo que lleva es correcto. Y aquí van empresas grandes y pequeñas porque los errores se dan. O sea, en nosotros en Pharma ya ha habido muertes de personas porque se ocupa una materia prima sin verificar la calidad y venía contaminada. Y vienen de empresas fuertes y reconocidas. Así es que el error humano siempre existe. Entonces, este es un tips que ustedes deben de tener a la hora de comprar. Bueno, la otra parte, ¿dónde se hará? Entonces tienen que explicar ustedes en el procedimiento que van a hacerlo primero en el área de recepción o el ingreso de las personas, luego nos pasamos a la sala de ventas, a las oficinas, a los sanitarios, al mobiliario, a los equipos, las herramientas, etcétera, etcétera. Todo esto lo van a tener que adecuar a su rubro de trabajo. Probablemente yo me pongo a pensar, por ejemplo, en una constructora, cuando están construyendo un edificio, probablemente las paredes donde están construyendo no las voy a sanitizar, pues. Pero sí voy a tener el cuidado de sanitizar las herramientas con las que trabajan, proveerles los equipos de bioseguridad pertinentes. O sea,
todo esto tienen ustedes que ponerle mucho énfasis a la hora y lógica a la hora de estar desarrollando estos procedimientos. Y ¿quién debe de hacerlo? Pues obviamente la persona que vamos a designar, nosotros que va a realizar este procedimiento. En este caso, para mi gusto personal y por la experiencia que he tenido, yo recomendaría que si se designe una persona específica para esto, porque cuando nosotros empezamos a delegar, mucha gente deja o la falta de responsabilidad no realiza el procedimiento. Entonces, entre más gente hagan la limpieza, es más difícil controlarla. En cambio, si yo tengo una persona, esa persona voy a sancionar porque no lo realice. Bueno, hasta aquí yo creería que esta es la parte más fácil de elaborar un procedimiento. Probablemente tenga aspectos económicos que hay que comprar o considerar una persona para la limpieza, pero creería que es alcanzable, es sostenible, porque es el beneficio de no estar rotando personal, de no tener ausencia de personal. Hay una cantidad de beneficios en realidad. Si lo vemos, creo que nadie, ninguna empresa es rentable estar rotando personal. O sea, estar que se vaya uno y traer otro, o quedarme yo solo con la mitad, o quedarme con un porcentaje menor de la persona. O sea, todos en las empresas tenemos ya un rol determinado. Y obviamente sobrecargar de ese rol a otra segunda persona, claro, se puede hacer, yo no digo que no, pero existe la posibilidad de que se cometa un error. O sea, hay que ver en serio todo el marco de que qué trae este beneficio de hacer toda esta protección o esta prevención. Ahora, como yo decía, ¿por qué les decía que esto es lo más fácil? Porque esto se hace. Ahora, lo más difícil para mí y lo que yo he vivido es cambiar la cultura. O sea, la cultura de nuestra población, la cultura del salvadoreño o la cultura del latino, si podríamos decir, porque me he fijado, he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países de Latinoamérica y casi se mantiene igual. O sea, esa poca falta de compromiso que tenemos nosotros o la falta de adopción a los cambios es lo que a veces dificulta que nosotros tengamos éxito en estos proyectos. Entonces, aquí hay que trabajar en las normas de higiene de la gente, hay que trabajar en la sensibilización de lo que estamos viviendo y obviamente eso es lo único que puede llegar a ustedes a tener éxito, porque imagínense, van a hacer una inversión de comprar equipo para hacer limpieza, de comprar el químico, de contratar una persona, de tener un supervisor que va a vigilar esto, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando la gente no lo cumple? Entonces, ya terminando, porque yo creo que ya casi se me fue la hora, perdón. Estos procedimientos, todo lo que hemos hablado, ustedes los tendrán que elaborar en un documento. Es importante, ¿por qué? No solo porque yo se los diga, sino que se lo van a ir a verificar el Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando ustedes quieran explicarle de una manera estandarizada qué es lo que están haciendo para prevenir, solo presentan el documento. Si tienen interés o desconocen qué conlleva todo lo que es un procedimiento, porque un procedimiento lleva un objetivo, el alcance, tiene partes estandarizadas. Con el mayor de los gustos me escriben al correo que al final se los doy y yo les envío la información de cómo estructurar un procedimiento. Y si existe un procedimiento, obviamente va a haber una hoja de registros, un formulario que cuando se llena, cuando se va registrando las actividades, se va convirtiendo en registro y es su única evidencia para poder presentar al Ministerio de Trabajo. Y cuando ya tenga todo esto, pues para cambiar ese chip de anticultura que tenemos la mayoría de latinos, lo único que toca es formación continua. O sea, capacitar hasta que le cambiemos el chip a la gente. Y obviamente a la par va a haber una persona designada que la va a estar supervisando y que es la que va a verificar que sí se está ejecutando correctamente los procedimientos que ustedes mismos elaboraron. Así es que con esto yo quería compartir parte de la experiencia que hoy la estoy adecuando porque, como le digo, no es mi rubro, pero obviamente estamos sensibilizados por el tipo de carrera que escogimos. Esto es lo que yo les puedo aportar. Si tienen una inquietud, lastimosamente el tiempo nos come, pero si tienen algo más técnico que quisieran revisar, ahí está mi correo y con el mayor de los gustos, pues estamos para responderles. Licenciada Mónica, creo que estamos justo del tiempo, ¿verdad?
Sí, estamos muy bien, no se preocupe, Liz. Agradecemos su participación en este webinar y en estos momentos pasaremos a la sección de evaluación del mismo. Les voy a compartir un momento. Para lo cual les pido a los asistentes que en el chat identifiquen el enlace que les ha sido compartido e ingresen al mismo para que puedan completar la evaluación. Para nosotros es importante conocer sus solicitudes y observaciones y poder así retroalimentar los próximos webinars. Cuentan con 5 minutos para que puedan completar la evaluación y luego daremos inicio a la sección de preguntas y respuestas con el licenciado Portillo. Gracias por el apoyo. Quedamos en espera. Agradecemos a todos por su retroalimentación. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. Mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han sido enviadas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Les dejo la palabra. Muchas gracias. A continuación daré lectura a la primera pregunta, la cual dice así. ¿Se deben incluir formatos de verificación dentro de este procedimiento? ¿El apartado de verificación se debe de incluir en el procedimiento o se debe realizar un documento específico de verificación de protocolo? Ok. Sería tan amable, perdón, se me cortó, sería tan amable de repetirme, la licenciada. Con gusto. ¿Se debe incluir formatos de verificación dentro de los procedimientos? Es decir, ¿el apartado de verificación se debe de incluir en el procedimiento o se debe realizar un documento específico de verificación de protocolo? Ok. Bueno, aquí la respuesta podría variar dependiendo del tipo de empresa. En el caso de las empresas que cumplen con un sistema de calidad, es obligatorio prácticamente que usted tenga un cuadro o bueno, se le llama un formulario, o sea, un registro o un documento para verificación de ejecución de la actividad. Ahora, no podría estar directamente en el procedimiento porque entonces tendría que andar usted el procedimiento cargándolo a todos lados donde usted realiza la limpieza. Regularmente estos documentos son anexos del procedimiento como tal y usted tiene la libertad de colocarlo en el punto donde usted lo utiliza y eso lo puede verificar, por ejemplo, cuando vamos o cuando íbamos a un restaurante de comida rápida y verificábamos, por ejemplo, íbamos a alguna hamburguesa, de un restaurante de hamburguesa. Entonces, cuando íbamos al baño, en la parte de atrás de la puerta, estaba un documento donde se verificaba, donde se anotaba la persona que realizaba la limpieza. Entonces, ahí está solamente el formulario. El procedimiento probablemente lo tengan allá en la oficina del jefe o en alguna otra área donde pueda estar mejor controlado. Y el registro ahí lo llevan dentro del área porque es donde lo va a ejecutar el muchacho. Y eso aparte de tenerlo ahí, que es en el caso de los que cumplen un sistema de calidad es obligatorio, pero también nos sirve como para recordatorio de la persona que está responsable de hacer la limpieza, de que ahí está algo que tiene que hacer. Entonces, claro, al final nos podrían engañar, pues un empleado puede solo firmar y no hacerlo, pero de ahí es la labor de nosotros como sus supervisores, verificar o controlar que en realidad ejecuten este tipo de actividades, pero no necesariamente tendría que estar anexado, o sea, y ya más o menos le expongo. Ahora, si usted no tiene un sistema de calidad en la empresa, mi recomendación es que lo tenga aparte, pero sí le va a servir, o sea, tiene muchas funciones el tener un formato de registro para documentar las actividades de limpieza o sanitización de la empresa. O sea, eso no lo voy a discutir. Así es que, y eso también va a servir a usted de soporte en la auditoría que le pueda llegar a hacer el Ministerio de Trabajo para evidenciar de que en realidad el procedimiento que usted tiene escrito en un papel, usted lo está ejecutando día tras día. Ahí mi respuesta. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. La siguiente pregunta dice,
Dentro de los protocolos publicados se menciona realizar limpieza frecuentemente, pero ¿cómo se define dentro de un procedimiento cuánto será la frecuencia requerida? Ok, bueno, si hablamos estructuralmente de este documento como procedimiento, en el caso de nuestro rubro, que es Pharma, como les repetía, ya hay una estructura definida. Dentro de la estructura hay un apartado que se llama frecuencia, y ahí es donde se define, si lo vemos del lado documental. Ahora, si lo vemos del lado ejecutorio, o sea, o lo que nos beneficia a nosotros, es lo que yo les mencionaba, o sea, la frecuencia no puede ser establecida, estandarizada para todos los rubros de empresa. Eso lo van a determinar usted cuando usted haga aquella investigación de los flujos o las rutas de trabajo que tiene dentro de sus instalaciones y dependiendo del tipo de negocio. Volvíamos al caso, por ejemplo, y tomando en cuenta otras características, por ejemplo, que la vida media del virus en diferentes superficies de tipos de material. Entonces, volví al caso, por ejemplo, en una cocina de un restaurante, si yo no le obligo como gerente o como dueño de restaurante a que ocupe mascarilla, que sería algo irresponsable para mí, ¿va? Pero podría ser el caso porque no le permite el calor o los vapores que están generando la cocina. Si yo no le exijo que ocupe la mascarilla y está elaborando la comida, o sea, la frecuencia obviamente tendrá que ser mayor, aun si la mascarilla que utiliza no es de la adecuada. Por ejemplo, si no estamos hablando de que la N95, ya vimos que todas las mascarillas no son 100% eficientes. Entonces, la probabilidad siempre está, pero obviamente en el tipo de mascarilla que ocupe, va a ser más probable que contamine a otra menos probable. Entonces, si solo ocupa una quirúrgica, por ejemplo, y el tipo habla fuerte, el tipo tose, el tipo estornuda, la contaminación va a estar quedando en la superficie cerca donde están elaborando la comida. Entonces, la frecuencia de limpieza para esas superficies de los equipos o los accesorios, para mí, si yo fuera el de restaurante, tendría que ser con mayor frecuencia. Podría ser inclusive, si es un restaurante que tiene picos de trabajo, o sea, en la mañana, al mediodía, tendría que ser antes de que empiece cada pico de trabajo y después al finalizar el pico de trabajo. Pero eso va a variar, eso lo tiene que investigar usted a la hora de determinar esos puntos críticos o posibles puntos de contaminación en las rutas o en los flujos que usted va a investigar de trabajo, de personas, de materiales y de todo lo que ingrese y salga de su rubro laboral. Muchas gracias. A continuación daré lectura a la última pregunta de esta mañana. ¿Debe existir una actualización del procedimiento según el avance de la situación de la pandemia? ¿Cada cuánto podría realizarse? Bueno, el hecho de actualizar el procedimiento podría ser que usted cambie de tecnología. O sea, pongámonos a pensar, o sea, alguien por ahí vi una pregunta que decía, ¿y qué opino yo de las lámparas ultravioletas o del ozono? La mayoría de nosotros sabemos que los rayos ultravioleta tienen un poder bactericida. Entonces, lo único es que todos estos agentes, ya sean físicos, químicos, para poder desinfectar, tienen ciertos principios. En el caso, por ejemplo, si hablábamos de los químicos, les decía a ustedes de que la concentración influye en la potencia que tenga para destruir este germen. O relacionar también al tiempo de exposición que esté. Lo mismo va a pasar con los rayos ultravioleta o cualquier otro mecanismo, ya sea físico de desinfección. Entonces, por ejemplo, el procedimiento, si usted está cambiando, tiene ahorita que su limpieza lo hace con lejía, por decirle, pero ya vio que la lejía le está deteriorando los metales de algún mobiliario o lo que usted tenga ahí. No, ya no voy a ocupar lejía, entonces ya no voy a ocupar cloro, voy a ocupar clorhexidina. Entonces, obviamente usted tendrá que actualizar ese procedimiento porque ya en el documento decía que era lejía. Entonces ya hoy que usted va a ocupar clorhexidina, usted tendrá que actualizarlo, que diga clorhexidina, porque a la hora que le lleguen a hacer la inspección el Ministerio de Trabajo,
obviamente tiene que coincidir con la realidad que usted ejecute en el momento. Entonces, asimismo ya, si usted va cambiando de tecnologías, por ejemplo, antes lo hacía la limpieza de las paredes con una mopa o con un trapeador, y ahora no, ya compró un nebulizador. O sea, hoy va a nebulizar en todo el ambiente, o va a ocupar una lámpara ultravioleta. O sea, cada una de todas estas cosas, usted las tendrá que incorporar. Y algo que se me escapaba, muy importante, y esto sucede por los accidentes, en estos procedimientos tienen que incluir las medidas de seguridad para poder ejecutar ya sea con un físico o un químico, porque tienen un riesgo. Yo lo viví con una persona en una empresa que estaba haciendo limpieza eso fue ya hace tiempo, con amonio cuaternario antes del virus. Entonces, la persona se le dio la instrucción que tuviera los lentes para aplicar en el techo el amonio cuaternario. Entonces, la persona no lo ocupó y le cayó una gota en el amonio cuaternario y le desnaturalizó el primer film o la primer capa del ojo a la persona. Y con esa gotita que le cayó de amonio cuaternario, perdió prácticamente el 85% de la visibilidad. Entonces, todos los documentos, aparte de que cómo van a ejecutarlos, tiene que incluir las medidas de seguridad para las personas, porque eso que digan de que a veces la lejía no hace nada, o el amonio cuaternario también, no, a la larga, en constante uso, y dependiendo donde nos pueda tener contacto en la superficie de nuestro cuerpo, así nos va a afectar. Así es que por ahí mi respuesta. Agradecemos nuevamente al licenciado Miguel Portillo por darnos a conocer información técnica que seguramente nos permitirá establecer el mejor procedimiento de limpieza según nuestras áreas de trabajo o bien mismo en el hogar. Y también por compartir de su tiempo de manera voluntaria para impartir este webinar que ha dado contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que realizaremos el día lunes 20 a las 11 de la mañana, el cual será impartido por el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, con el tema Facilitando opciones de crédito de Banco de Desarrollo de El Salvador para activar el aparato productivo. Los esperamos en los próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos buen día y feliz fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Feliz tarde.